con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Urruchurtu que está hoy aquí presente, pero conducido hoy por mi persona, Santiago Romero. Antes de empezar este programa, tenemos que recordar que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción de este espacio están Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales, y en los controles José Gregorio González, el que está siempre silente ahí, haciéndonos señas, el que siempre nos quiere cortar el tiempo. Excelente, José Gregorio. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Periscope, @RCR750. Pedro, muy buenos días, bienvenidos al último programa del año. Cuéntanos, ¿tienes algo que comentarnos hoy? No, yo estoy aquí coleado en mi propio programa hoy. Pero, no, Santi, más bien agradecerte por siempre estar allí también cuando yo he tenido que ausentarme por algunas razones. Pero nada, creo que es un programa muy interesante. Vamos a estar reflexionando sobre este tema. Y creo además que es muy importante en este momento, a partir de lo que estamos viendo, este tema con Trinidad y Tobago, lo que está pasando en las costas, en Güiria. Creo que una profunda reflexión, ¿no? Sin ánimos de caer en el revanchismo de, bueno, ojalá que nosotros cuando lleguemos le vamos a hacer lo mismo, que creo que el problema es mucho más profundo, ¿no? Aquí hay unas heridas muy profundas que se han ido, que se han ido agravando con el tiempo. Queda muy claro quién es el culpable y quién es el responsable. Y ciertamente aquí la reflexión que hay que hacer, y lo discutí en estos días en mis redes, porque claro, nunca falta el que malinterpreta lo que uno escribe, ¿no? O que busca malinterpretarlo para generar polémica, pero yo decía, bueno, ciertamente hay un culpable, hay un gran responsable que es el régimen. Es decir, esa gente murió ahogada porque ya se sentía asfixiada en Venezuela y prefirió correr el riesgo de tomar ese corto pero tan peligroso camino hasta Trinidad y Tobago, sabiendo lo que iba a estar viviendo, sabiendo el riesgo que corría, sabiendo que podía morir, porque eso era preferible para ellos antes que vivir en Venezuela, ¿no? Y eso te dice mucho de la situación que esa gente está viviendo, ¿no? Yo creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer, pero también reflexionar que hemos llegado hasta este punto porque en 20 años de esta lucha, una buena parte de la dirigencia opositora no ha sabido enfrentar esto y no ha tenido éxito. Es decir, el régimen sigue siendo la causa de este problema porque el régimen sigue donde está. Y ahí también hay que hacer entonces una reflexión, Santiago, en el sentido de, bueno, ¿qué más hay que esperar? Y esto no se trata de andar pidiéndole al régimen que rectifique, como muchos les encanta, ¿no? No les encanta como si esto fuese un problema político. Exacto. Se trata de que la comunidad internacional tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que actuar en consecuencia, porque además, Santiago, yo creo que esto ratifica algo que nosotros hemos dicho durante tanto tiempo, que es que el problema de Venezuela no es contenible dentro de sus fronteras. No lo fue en Cuba, no lo ha sido en Cuba, siendo la isla que es, siendo una isla pequeña, menos lo va a hacer en Venezuela, no solo ni hablar de la frontera, digamos, toda la frontera con Colombia, que es una frontera extensísima, todos sabemos que es una frontera más de 2.200 kilómetros, también por las costas, la frontera con Brasil, etcétera. Entonces, no es contenible. Y la región tiene que asumir que mientras siga pensando que esto se puede contener en Venezuela y que puede haber una solución dentro de Venezuela con el régimen en el poder, pues seguiremos viendo a venezolanos enfrentando a la muerte porque prefieren eso antes que morir en su propio país. Y eso es muy, muy, muy triste lo que estamos viendo, Santiago. Porque al final este programa va titulado así, que el chavismo es una fábrica de muerte. Y yo lo comentaba anoche, precisamente con Justo, que surgiendo el enfoque del programa, ya teníamos más o menos el enfoque, pero no teníamos el título. Y Justo me decía que la muerte en Venezuela no significa nada. Para el chavismo, la muerte no significa nada. Y yo le decía que es todo lo contrario. La muerte en Venezuela tiene un sentido. Es un sentido de sumisión o muerte. O sea, el tema al final era patria, socialismo, muerte. Bueno, ¿es la patria socialista o es la muerte? Y ellos te lo han dicho muy claro. Y peor aún, la patria socialista es la muerte. Que también. O sea, porque es una trampa. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad. Hay un periodista reputado, gran periodista, al cual le tengo mucho cariño, pero hay que decírselo. O sea, no voy a decir el nombre. No, hoy no vengo a señalar con el dedo, pero escribió algo que decía que es mejor, a veces es más caro, sale más caro, huir que quedarse aquí a luchar. Es una persona que yo quiero y me bloqueó después de lo que le escribí. Su esposa me dio clases en la universidad. Y es muy miserable de su parte porque al final los problemas de la gente en Güiria
y del interior del país no son los problemas del caraqueño. Es muy fácil hablar de lucha cuando tú comes 3 veces al día. Es muy fácil hablar de lucha cuando tú tienes internet y puedes escribir ese tipo de cosas. Yo no le estoy pidiendo que lo censuren, yo no le estoy pidiendo... O sea, yo creo que la libertad de expresión tiene que ser completa, tiene que ser plena. Y también esa libertad conlleva esa responsabilidad, que lo hemos hablado en diversas oportunidades, Pedro, la responsabilidad de asumir que la gente te va a caer encima. Porque la lucha tiene que tener un sentido. Porque si la lucha es una consulta, como la que él apoyó, oye, me estás consultando, ¿qué vamos a hacer? Eso que tú planteas, Santiago, es algo que yo lo he notado recurrentemente en redes, que es este tema de incluso de gente que también, digamos, no esta persona, pero otros en redes que también son, o se llaman así mismo periodistas, o son periodistas, qué sé yo, y tienen estudios en política, etcétera. Cuando dicen que parte de culpar a cosas como el Foro de Sao Paulo o este tipo de entramado, digamos, regional que ha tomado control de América Latina de muchas formas, es una manera de delegar nuestra propia incapacidad de luchar contra el régimen desde Venezuela. Y eso es tremendamente miserable, porque cuando tú pretendes decir que por asumir que hay una causa, por asumir que hay una fuerza que además está articulada, que tiene 30 años organizada y que han logrado lo que han logrado, y reconocerlo y partir del hecho de que no es ninguna teoría conspirativa, existe, es tangible, está allí. Y que se reúnen, digas, te dan las minutos de lo que hablan. Exacto, y te dicen lo que van a hacer. Y entonces te dicen luego, no, es que el problema es que por ponerle a ellos toda la responsabilidad o por asumir que ellos tienen parte de la responsabilidad, nosotros estamos delegando nuestra supuesta incapacidad de luchar contra el régimen y de no haberlo derrotado. Y eso a mí me parece no solamente miserable, sino que es tremendamente irrespetuoso con las víctimas, con los torturados, con los asesinados, con los heridos, con los exiliados, que han hecho todo por luchar contra el régimen. Entonces, yo creo que es parte de esta discusión, Santiago, y quiero cerrar esta idea porque además justo hoy escuchaba al impresentable del señor Zapatero, que últimamente está muy solicitado en los medios, y afirmaba como si nada que más allá de la ruta de Guaidó, que obviamente todos tenemos algunos planteamientos, algunos cuestionamientos a cómo se ha llevado, creemos que es la ruta, más allá de los errores del interinato, pero la ruta era la que había que tomar. Prácticamente el señor Zapatero dice, como ya lo ha dicho, lo dijo incluso en Venezuela, que bueno, él espera que con el eventual gobierno de Biden se pueda desbloquear los fondos que le tienen sancionados a Venezuela, que se pueda acabar el hambre, la miseria, en fin. Bueno, la caja B del PSOE. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que, y hay que decirlo, lo decía la semana pasada con Dignora, hoy lo repito, el señor Zapatero está jugando a la agenda de la normalización, pero es la normalización de la muerte. El señor Zapatero nos está diciendo que tenemos que aceptar, convivir, cogobernar, cohabitar con el victimario, aceptar lo que nos hace, porque no hay opción y porque la vía es el diálogo con ellos. Y el señor Zapatero se está volviendo, ya lo era, pero lamentablemente se está volviendo probablemente la persona que más daño le ha hecho a este país. Y creo que hay que partir de esa idea. Y no solamente que le ha hecho más daño a este país, sino que lo ha logrado en gran parte porque se convirtió en un operador no solo del régimen, sino de actores del G4 que le pusieron alfombra roja y lo convirtieron en su gran mediador a la hora de pactar con el régimen ciertas cosas. Entonces yo creo que todo esto se engloba, Santiago, porque lo que nos está queriendo decir el señor Zapatero es que tenemos que normalizar lo que está pasando en Güiria. Tenemos que normalizar que mueran compatriotas nuestros, conciudadanos en esas aguas, porque al final no hay otra opción. Y eso es claudicar, y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, porque si el chavismo es una fábrica de muerte y de miseria, pues obviamente nosotros tenemos que buscar la manera de enfrentarlo y confrontarlo, no cohabitando con ellos, sino sacándolos de raíz. Y antes de hacer el primer corte, quiero concluir la idea con algo muy, muy importante. Si hablamos que el chavismo es una fábrica de muerte, y como toda fábrica y como toda empresa tiene una línea de producción, tú no llegas y le dices a los accionistas, a los socios de la empresa, no, disminuye tu producción de muerte. No, es que los niveles aceptables de muerte no pueden ser 2.000 personas, no, tienen que ser 1.500 personas. Porque al final,
Son 1.500 personas que mueren, son 1.500 familias que sufren, son 1.500 amigos, si tuviese un solo amigo que sufre, y eso se expande. No podemos ponerle un número a un acuerdo, porque a los zapateros y a esta gente, a los transicionólogos, les encantan los acuerdos de paz. Aplaudieron el de Colombia, y ahí está el acuerdo de Colombia. En menos de 2 años, en prácticamente 2 años, la FARC volvió al monte. Y ahora tienen un grupo en el Congreso y en el Senado y otro en el monte. Que la gente dice, es que son grupos diferentes. No, es el mismo grupo, es la misma gente. Y eso hay que detenerlo. Y eso es igual, y perdona que te interrumpa, pero quiero atajarlo allí, Santiago, porque es igual cuando vemos a este grupo de empresarios, pseudoempresarios, muchos de ellos, que con beneplácito reciben al régimen en sus eventos, en sus asambleas, en sus reuniones, creyendo que por ponerse de últimos en la fila, si se cambian, y son los que les toca, entonces se van de últimos creyendo que por estar de últimos no les va a tocar a ellos. Es muy lamentable lo que estamos viendo en muchos sectores del país, porque es la rendición. Y ahí es donde, bueno, está a prueba nuestro espíritu de lucha. Es así, y es así como las clases intelectuales, como los empresarios, como los periodistas, que hablan de radicalismos de un lado pero no del otro, son accionistas de la fábrica de muerte. Vamos al primer corte comerciales de Aquí se habla libertad y volvemos con nuestro primer invitado. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bienvenidos de regreso a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Urruchurtu, hoy conducido por mi persona Santiago Romero, pero con Pedro Urruchurtu en cabina. Hoy Pedro es invitado a su propio programa. Imagínense cómo estamos cerrando el año a lo grande. Y vamos a tener a nuestro primer invitado. Tenemos a Javier Tarazona, quien es director de Funda Redes, y vamos a conversar con él de una de las partes de la cadena de esta fábrica de muerte, que es el entramado criminal que funciona en el territorio nacional. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, un abrazo. Les estaba escuchando en la primera parte donde estaban interviniendo, de verdad que bien interesante el diálogo, la reflexión, el análisis que ustedes estaban desarrollando, porque finalmente forma parte de la necesidad que tenemos los venezolanos de discutir, de reflexionar sobre la cotidianidad y sobre todo lo que hoy se convierte en normalidad.
Pero, tú has tenido desde Fundarredes una labor importante en darnos una imagen de la arquitectura, de cómo funcionan grupos paramilitares en la frontera venezolana, pero también su distribución a lo largo y ancho del país. ¿Cómo las mafias en Wiria de tráfico de personas se conectan con el narcotráfico de la FARC y el ELN en la frontera colombo-venezolana? Sí, bueno, nuestra organización ha hecho un esfuerzo por contribuir a la sociedad venezolana y a los países de la región con un ejercicio de memoria, un ejercicio de documentación, un ejercicio de incidencia pública sobre un tema que se ha venido convirtiendo en la cotidianidad y la normalidad de nuestro país, y sobre todo por los mapas culturales que tiene la ciudadanía venezolana. De manera que cuando nosotros hemos presentado, por ejemplo, desde el año 2001, 2002, el rechazo a la penetración de grupos armados irregulares, a la habituación de acciones como la extorsión. Yo tengo que recordar que, por ejemplo, en el estado Táchira y en el estado Zulia, la lucha contra el flagelo del secuestro originó la conformación de tejido social a través de algunas asociaciones de ciudadanos que fueron conformándose, toda vez que el ELN y la FARC constituyeron y consolidaron el secuestro y la extorsión en estos estados fronterizos. Recuerdo en los diarios de circulación regional la publicación diaria de la lista de más de 20 o 30 venezolanos secuestrados por estos grupos armados irregulares, con quien el extinto Hugo Chávez tenía no solamente una afinidad política, una relación de financiamiento a estos grupos, sino que también había una serie de acuerdos políticos para la internacionalización de este modelo. De manera que desde Fundarredes hemos levantado la voz desde ese 2001 hasta este momento. Estamos hablando de 19 años donde los niveles de voz pues, han sido cada vez más altos. Esta voz se ha convertido en una voz que ha incidido en la agenda de la región. Debo señalar que hace 19 años esto era un mito. Hoy tener la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano como el ELN y la FARC en 20 entidades del país, obviamente que llama poderosamente la atención de la habituación, de la normalización y de la consolidación de este tipo de operaciones de grupos terroristas en territorio venezolano, que son promovidos y defendidos por quienes ostentan el poder. Y hay que decirlo, Javier, es una red que no solo ya es local. Tú hablas muy bien de la internacionalización. A principios del mes de diciembre, un informe del Atlantic Council hablaba de los nexos de Hezbollah con Venezuela y hablaban de cómo las FARC le daba cocaína a Hezbollah para sus operaciones. Hezbollah proporcionaba la maquinaria de operación que ellos tienen para lavar el dinero, tanto del narcotráfico de la FARC como el de ellos, y además les pagaban con armas. Es decir, que esta maquinaria ha crecido y se ha consolidado bajo los ojos del chavismo, siendo el chavismo un operador que conecta crimen local y regional con crimen local regional en otros lados y genera una cadena que produce muerte, destrucción, miseria. Y te quiero preguntar, con el tema de la trata de personas, que es el tema hoy más sensible con el caso de Wiria, ¿quién da las órdenes? ¿Quiénes se nutren de eso? ¿Quién lo permite? Problemas de conexión con Javier, me parece. Sí, tenemos problemas de conexión con Javier en estos momentos. Y Pedro, mientras recuperamos con Javier... Ajá, Javier. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos.
Sí hubo una pequeña caída del servicio de internet y eso es lo que hizo que tuviésemos allí un bajón, pero les sigo con atención. ¿Quién se lucra de esto? ¿Quién da Tenía las una órdenes? pregunta. Sí, tenemos una pregunta, o sea, ¿quién da las órdenes? ¿Quién se lucra de esto? O sea, el chavismo Mira, dentro del chavismo. mira, dentro de los esfuerzos que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional y la FARC por internacionalizar su modelo, ellos siempre han buscado a través de la carrera del narcotráfico, del armamentismo y de todas las actividades terroristas, sostener y expandir sus operaciones. Si es Tenemos, cierto, en este momento no solamente están involucrados en este tipo de actividades irregulares, sino que sin duda alguna se benefician de uno puede conocer cómo militares, policiales y funcionarios de rangos medios han sido beneficiados de todo este tipo de operaciones clandestinas y públicas que desarrollan estos grupos armados en territorio venezolano. De manera que todo el estamento de jefes del área militar venezolana tiene una participación directa en este tipo de operaciones, no tienen cómo demostrar los dineros que puedan estar utilizando desde el salario público, desde el salario, desde los fondos públicos. Es decir, que todo este tipo de operaciones que desarrollan vienen de la actividad clandestina, de la actividad ilegal, de la actividad vinculada con explotación de oro, con tráfico y todo lo que desarrollan estos grupos armados irregulares en territorio venezolano. Todos estos funcionarios ya han sido sancionados por diferentes instancias, tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como también la Unión Europea. Algunos países europeos han tenido sanciones particulares también contra estas personas que han sido vinculadas con este tipo de actividades y operaciones que se desarrollan desde el territorio venezolano. perfecto, Javier. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? Hola Javier, ¿cómo estás? Pedro Urruchurtu por acá. Quería un poco tu opinión, porque este panorama, con todo lo que ustedes están haciendo, los estudios que vienen elaborando, digamos, todo esto tan complejo y que además demuestra el nivel de profundidad de lo que hay que hacer en Venezuela para poder avanzar, si se quiere, a un proceso de transición lo más, digamos, lo más aceptable posible en un contexto tan difícil como el que tú y Fundarredes permanentemente denuncian. Hay gente que resume esto, Javier, como un mero tema técnico electoralista, ¿no? Hay gente que resume esto como un mero problema de, bueno, de testigos electorales, de máquinas, digamos, de capacidad técnica, de observadores internacionales, cuando la realidad es que acá lo que pareciera que puede haber, con todo y que tengamos esas condiciones, es que mientras tú tienes un centro de votación con todas esas condiciones, pues vas a tener a alguien del ELN fuera del centro vigilando o procurando cuidar los intereses con el régimen, porque además tú bien lo decías, ¿no? El régimen se ha convertido en un operador logístico de todas estas organizaciones. Es decir, no solo es que son organizaciones que luchan contra el Estado, sino que han conseguido en el Estado el refugio y la capacidad operativa, bueno, haciendo de Venezuela un centro de operaciones. En tu experiencia, lo que has estado revisando, lo que has estado trabajando, ¿cómo vislumbras tú ese proceso cuando aquí hay gente que simplifica esto, ¿no? Al decir que esto es un mero tema de 3 o 4 condiciones electorales, cuando es tan profundo lo que estamos viendo con trata de personas, con narcotráfico, con terrorismo. ¿Cómo lo ves tú este tema, Javier, en tu experiencia y tu trabajo al día a día? Bueno, la verdad, con toda honestidad, nosotros estamos frente a problemas bien complejos en el país. Yo lo primero que tengo que decir es que estamos incluso frente al primer problema, es un problema espiritual. Eh, Estamos frente a unos sujetos perversos, sádicos,
que usan su actuar para deteriorar a la sociedad más de lo que hoy está deteriorada, entendiendo que si tienes a una población primitiva en su racionalidad, en su comportamiento, va a ser mucho más fácil el control de la misma, ¿no? De manera que estamos frente a problemas mucho más complejos que no lo modifica un testigo electoral o un rector electoral. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos, más allá de tener diagnósticos profundos problematizadores, necesitamos encontrarnos para poder buscar soluciones. Todos quisiéramos tener un borrón y cuenta nueva y que algunos procesos nazcan de cero. Sin embargo, los estudios que hemos podido también hacer nos llevan a tener que pensar en escenarios que nos permitan tener menores daños, que nos permitan tener mejores afectaciones y yo creo que allí está el desafío y el reto de nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿cómo veo el escenario? Veo un escenario muy complejo, veo unos grupos armados irregulares con mayor facilidad para controlar sus operaciones porque son el brazo armado de defensa de la revolución y sin duda alguna que esto pues, nos afecta a la sociedad. Esto afecta el progreso y el desarrollo de un país que tienen los terroristas unos aliados, tienen unos sujetos que han llenado las calles de Colombia de sangre durante 60 años y que vienen a Venezuela simple y llanamente pues por los beneficios que puedan sacar de la explotación de minerales, la activación de mejores y mayores controles de narcotráfico y que finalmente ellos pues están teniendo un costo mucho más económico de lo que están desarrollando. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos que finalizar la entrevista contigo. Y una conclusión a esto. El río de sangre tal vez empezó en Colombia hace 60 años, pero hoy ese río de sangre está en Venezuela, está amparado por el chavismo y tienen un objetivo: volver a Colombia con más fuerza e imponer lo que no lograron en 60 años con las armas. Bueno, ellos lo van a seguir intentando mientras no sean detenidos. Muchísimas gracias, Javier Tarazona, director general de Fundaredes, organización que ha hecho un trabajo increíble en estudios y determinar cómo operan estos grupos irregulares en el país. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Sí, y regresamos a Aquí se habla libertad.
un programa de Pedro Ruchurtu, hoy con Pedro Ruchurtu invitado, y venimos con nuestro segundo invitado. Es un placer para nosotros tener a Javier Ignacio Mallorca, que es periodista de investigación y fundador del portal Crímenes sin Castigo, periodista de sucesos que tiene una carrera larga llevando y develando esas tramas que nos deja el crimen en Venezuela. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Un placer. Mucho gusto. Javier, empezamos de frente con esto. Le comentaba a Pedro en el bloque que Venezuela, que nos explique un poco ese cambio que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos 20 años, donde antes el crimen más elaborado que existía era, yo lo recuerdo, estaba yo muy joven, eran los delitos de asaltos a camiones blindados, y ahora el criminal común, que ya no asalta camiones blindados, porque tampoco es que les interesan los bolívares, sino que ha habido una profesionalización de los criminales y una diversificación de estos grupos. Según tu opinión, ¿a qué se debe esto? Bueno, hay varias razones en esto. Uno podría acudir a la teoría de la desinstitucionalización del país, que ha sido la invocada por el Observatorio Venezolano de la Violencia para explicar un poco por qué en tiempos de una enorme riqueza aluvional que vivió Venezuela durante los primeros, diríamos, los primeros 13, 14 años de este siglo, se dispararon los indicadores de violencia criminal. Desde luego que esa era una violencia criminal que era depredadora esencialmente, no organizada, pero que fue creciendo en la medida en que se avisoraba una noción de impunidad generalizada en el país. Es decir, cuando uno mide cuántas personas eran detenidas por cada 100 homicidios, en los primeros años de este siglo teníamos máximo de 3 o 4 personas por cada 100 homicidios. Creo que en este momento, aun cuando los homicidios han bajado en términos numéricos, el porcentaje se sigue manteniendo igual porque la propia desinstitucionalización del país ha destruido los cuerpos de investigación penal, específicamente la policía judicial. Y entonces seguimos teniendo una enorme impunidad en materia de persecución y represión al delito violento, que se constituye en una especie de acicate, de estímulo para que estos grupos, estas personas se vayan organizando en grupos más estructurados, vayan incorporando nuevas actividades a su menú delictivo. Y bueno, en la medida en que esto es así y que el Estado solamente tiene una respuesta de violencia desinstitucionalizada también, pues esto va a continuar, digamos, en crecimiento. Lo que tenemos en el último año quizá no sea una muestra muy significativa. Uno lo califica de anomalía porque, bueno, obviamente la cuarentena implantada desde el mes de marzo, con algunos lapsos de eso que llaman flexibilización, lo que ha hecho es generar conductas que o comportamientos que no estaban, digamos, en el mapa de lo que uno avisoraba, y que tienen que ser estudiados en profundidad una vez que se disponga de una información más abundante. Pero lo que podemos adelantar es que a partir del mes de julio, agosto, las bandas delictivas e igualmente los delincuentes que actúan como lobos solitarios, es decir, que andan de manera individual, han atravesado procesos de adaptación, bueno, porque ellos son profesionales del delito y también tienen que comer, y entonces han intentado aprovechar al máximo las oportunidades que les brinden, tanto la flexibilización como un incremento en las oportunidades de delinquir en la vía pública, y luego en los lapsos de cuarentena para delinquir de otras formas. Es decir, lo que estamos sosteniendo en dos platos es que este año hemos visto unos
procesos increíbles de adaptación del delito a las condiciones implantadas por esta pandemia, que no solo ha afectado a Venezuela, es cierto que ha afectado a todo el mundo, pero que en Venezuela vino a complementar una emergencia humanitaria compleja que ya veníamos arrastrando desde hace un par de años y que, bueno, impone ciertas características muy particulares. Entonces, eso es para resumir un poco la pregunta que me estabas haciendo, y dentro de este proceso, eso es quizá algo importante, hemos visto una internacionalización de determinados grupos delictivos venezolanos que han intentado aprovechar toda esta ola migratoria hacia otros países, solapándose dentro de esos enormes grupos de venezolanos necesitados para extender sus redes en los países vecinos de distintas formas, algunas violentas y otras no. Tenemos entonces en esta diversificación del delito, obviamente las mafias de tráfico de personas, que antes eran las mafias de tráfico de combustible, tanto desde Venezuela, Trinidad y Tobago, que en vez de llevar combustible, ahora llevan una carga más preciosa que paga más, que es la persona, que le cobran por viaje, como los coyotes en México, inclusive la frontera colombo-venezolana, pero también se ha visto un incremento en las estafas online, llámese el método de María, que ahora es Ana, que te piden, o las mismas estafas con los envíos de medicamentos. Esta profesionalización se debe entonces a que las condiciones institucionales tanto de la policía judicial como de otros entes han disminuido en la vigilancia y en el entrenamiento y reentrenamiento de los funcionarios para atacar a estos nuevos modos operandi. Sí, la cosa es un poco más compleja, porque cuando hablamos de desinstitucionalización, nos referimos a un círculo vicioso en el cual, como usted lo refiere, hay una merma en la capacidad de los cuerpos represivos, me refiero a los cuerpos de investigación del delito, así se les dice, cuerpos represivos, pero también, como estamos hablando de un círculo vicioso, del otro lado, del lado de las víctimas, del lado de la comunidad, a la cual se supone que esos cuerpos represivos sirven, pues existe una merma en la confianza. Eso ha sido medido en las encuestas Gallup, por ejemplo. La última que salió este año pone a Venezuela entre los 3 países con menor confianza en sus policías del mundo. No hablamos solo de Latinoamérica, hablamos del mundo. Es decir, la confianza del venezolano en sus cuerpos policiales es tan bajita que está al lado de países como Sudán y Afganistán. Entonces esto es un indicador de que, bueno, la gente ya no acude a informar a la policía judicial o a cualquier otra policía de lo que está pasando, porque, bueno, hay múltiples razones, entre ellas una que ha cobrado mucho énfasis en los últimos meses, que es la noción de que los policías también están incorporados al delito. Y esto se ve todos los días. Es decir, y vamos al tema de la extorsión. Uno de los principales actores de la extorsión, la denunciada, que es muy poquita, bueno, pero allí, en esa cifra muy magra, se ve una participación importantísima de los policías. Ya sea porque son los actores de la extorsión, actores directos, o porque con su omisión, con la actitud despreocupada, bueno, pareciera entonces que hacen que el ciudadano pierda tiempo acudiendo a informar de lo que está ocurriendo mediante la denuncia. Entonces, ¿qué sucede allí? Que esto es un círculo vicioso, esto se nutre en todos los factores, romperlo es muy complicado. Se puede hacer, desde luego. Hay países que han recuperado la confianza en sus cuerpos policiales. Veamos al lado, hacia Colombia, la Policía Nacional colombiana es un cuerpo de altísima estima, que rinde un servicio, pero eso no fue de la noche a la mañana, porque allá también
estaban incorporados al delito, y están incorporados al delito, estaban coludidos, como dicen en otras partes, con los carteles, pero se han aplicado procesos intensos de reforma y vigilancia ciudadana que abren la policía a otro tipo de relación, a otro esquema de relación con los ciudadanos, digamos, con las personas, con el cuerpo social al que ellos sirven. Entonces, bueno, esto, digamos, es una reflexión un poco más profunda y es mucho más larga de explicar, pero esto a propósito de la pregunta que me estabas haciendo. Y sobre el tema de las estafas, bueno, el crecimiento ha sido explosivo. Digamos que ya para septiembre se había superado el número de estafas que hubo denunciado durante todo el año pasado, y allí opera también lo mismo que con las extorsiones, es decir, la cifra negra es elevadísima, la gente casi no denuncia a menos que tenga un interés específico, ya sea para cobrar un seguro, porque bueno, considera que podría recuperar el dinero estafado. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Porque esta condición de cuarentena en la que la gente pasa muchísimas horas frente a un ordenador, frente a un teléfono, pues genera condiciones de oportunidad para que la gente sea engañada, ya sea mediante compras en internet, mediante ofertas de vehículos a bajísimos precios. Por cierto, que estas ofertas de vehículos a muy bajos precios también son utilizadas para generar emboscadas a personas, por ejemplo, en los valles del Tuy, algunas de ellas con propósitos de robo y otras con propósito de secuestro. Esto ha ocurrido en otras partes del país también, en los Andes, en Valencia, pero ahora está muy frecuente allí en los valles del Tuy, aquí en el estado Miranda. Entonces, bueno, todas estas son modalidades delictivas que han tenido auge ahora en estos días debido precisamente al incremento de la exposición de las posibles víctimas, de la exposición de ellas ante los mecanismos de web, los portales, los grupos de chat, de WhatsApp, de Telegram, que son los vehículos a través de los que se divulgan estos mensajes para luego generar las condiciones de engaño. Javier, para ir cerrando porque tenemos el tiempo bastante limitado, si esto es un problema criminal, institucional, ¿es factible realmente ir a una negociación con esas mafias para desmontarlas? ¿Pueden salir estas mafias bajo el diálogo, la conciliación, bajo mecanismos democráticos electorales? ¿O se debe reforzar la institucionalidad y darle las herramientas a los cuerpos de seguridad para que investiguen, para que se formen, para que sean bien pagados y puedan accionar sobre estos grupos? A ver, esta pregunta es compleja. En otras partes se han aplicado programas que implican negociación hasta cierto punto con los grupos de delito organizado. Esto ha ocurrido en Centroamérica, en Brasil, en algunos países de África también. Algunas negociaciones han tenido un respaldo institucional y otras han discurrido en las sombras, por decirlo así, para configurar una táctica que se llama negociaciones sucias, dirty deals. Eso depende mucho de la capacidad de respuesta institucional del Estado. Por ejemplo, en Centroamérica hubo negociaciones con las maras, en las cuales el Estado aparecía como una parte, pero realmente el garante de estas negociaciones era la Iglesia Católica. Y eso contribuyó a una merma inmediata en las tasas de homicidio. Desde luego, después no hubo una mayor sustentabilidad en este programa porque unas partes y otras rompen los términos de los acuerdos que se habían establecido. Ahora bien, cuando el Estado está directamente involucrado en los esquemas de criminalidad, ahí es más difícil, porque entonces ¿quién sirve como garante? ¿Quién está detrás para velar por el cumplimiento de lo que se acuerde? ¿Y con quién se acuerda? Si es un Estado que está expoliando a la sociedad, ahí es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo. Tendría que haber un factor externo que llevara a ese Estado a sentarse a la mesa.
Pero eso realmente no es nada sencillo, porque allí operan principios como los de soberanía, que son respetados por la mayoría de la comunidad internacional, no injerencia en los asuntos de otros estados. Es decir, hay todo un entramado de leyes y de principios que han regido a las relaciones entre estados hasta ahora, y que, bueno, contribuyen a hacer que estas situaciones se prolonguen en el tiempo. Desde luego que ahora se está invocando otro tipo de principios, como el de responsabilidad de proteger, pero no se encuentra una forma práctica de aplicación. Y llevar eso a los hechos es muy complicado. Y entonces, bueno, por eso es que vemos que hay ciertas situaciones que se prolongan más de lo que la ciudadanía quisiera. Muchísimas gracias, Javier Ignacio, por tus palabras, por tu análisis, porque es importante entender esa evolución de la criminalidad y cómo atender esas consecuencias. Él fue Javier Ignacio Mallorca, es periodista de investigación, fundador del portal Crímenes sin Castigo. Pueden meterse en www.crimenesincastigo.com para leer las piezas que Javier Ignacio nos deja. Y Pedro, vamos a enlazar aquí ya directo hasta el final. Javier comentaba sobre la responsabilidad de proteger. Tú, como politólogo, mención asuntos internacionales, que has trabajado el tema de el R2P y de este tema de generar una coalición para sacar al régimen y a esta tiranía, ¿cómo la ves viable? ¿Cómo la ves vendible? ¿Cómo la ves que esa solución sea tangible que algunos no la ven? Mira, yo creo que a la hora de hacer el análisis de la responsabilidad de proteger, tenemos que dejar de ver los conceptos como camisas de fuerza, ¿no? Si vemos el principio de responsabilidad de proteger en su sentido estricto, meramente circunscrito a la ONU, al Consejo de Seguridad y a todos los pasos que hay que hacer, obviamente vamos a encontrar 1001 trabas a los efectos de su aprobación como principio, digamos, en sentido estricto. Ahora bien, si lo vemos como doctrina universal, cambia el panorama. Porque cuando se trata de doctrina universal, lo estamos viendo como un deber en el cual los estados tienen de algún modo la obligación de actuar en determinadas circunstancias sin necesidad de tener que pasar por el espacio de la ONU. Es decir, y yo aquí coincido plenamente con Diego Arria, que además en eso ha sido, bueno, por su experiencia en la ONU, desde luego, de dejar a un lado a la ONU en el caso venezolano, porque circunscribir el caso venezolano a la ONU significaría perdernos en una eterna burocracia, además de los intereses ideológicos que están en la ONU y que, bueno, lo vemos en el Consejo de Derechos Humanos, que creo que es el espacio más evidente de la poca capacidad de respuesta que tiene ese organismo. Yo creo que la responsabilidad de proteger debe ser vista como un principio universal de aplicación y no como un planteamiento específico en el marco de la ONU. Tiene que ser visto como una doctrina universal que justifique una serie de acciones. Y yo creo además que la reflexión en torno a esto tiene que ver con aplicar esa doctrina universal desde una perspectiva regional, es decir, desde la OEA, con la implementación del TIAR, que ya está, digamos, en marcha ese proceso, es decir, la conformación de una actuación en la región, una región que entiende la doctrina de la responsabilidad de proteger como doctrina universal, que entiende que debe actuar y que justificándose en la responsabilidad de proteger, entonces toma una serie de acciones. Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia entre lo que muchos ven la responsabilidad de proteger como un principio único, estático, que tiene que ir a la burocracia de la ONU, y llevarlo más bien como doctrina universal a un espacio, a un ámbito que es mucho más factible para Venezuela por 1000 razones. Porque el secretario general es favorable a la causa de la democracia y la libertad, porque obviamente es un espacio menos burocrático, porque hay un mecanismo específico como lo es el TIAR que permite actuar y permite justificar una acción concertada entre naciones. Entonces creo que hacia allá debe ir esa reflexión, Santiago, porque de lo contrario, si nos enfrascamos en la camisa de fuerza de la ONU, pues desde luego estaríamos entrando en un laberinto sin fin. Y así es como entramos a la fábrica, nos pusimos nuestras botas, nos manchamos de sangre y tratamos de darle claridad a los ciudadanos. Hay diferentes maneras de morir y con esto quiero cerrar. Está el que se monta en un peñero
y se muere en las aguas, tratando de buscar un futuro mejor. Y no es un cobarde. Está el que agarra un bolso de 30 kilos, que es lo máximo que puedes llevar en ciertos bolsos, te lo pones en la espalda y empiezas a caminar hacia el sur. Y llegas a tu destino, pero una parte de ti se muere porque se queda en Venezuela o se queda en el camino por las cosas que has tenido que hacer y las cosas que has tenido que ver para llegar a ese sitio diferente. Está el que se queda en Venezuela y ve cómo el país se cae, cómo el país se va muriendo, cómo las empresas van cerrando, cómo la cultura se va extinguiendo, cómo la academia se va siendo y se va volviendo complaciente. Y una parte de uno muere. Muere porque es un olvido, es un recuerdo. Y un recuerdo que ni siquiera quieres tener presente. Porque mientras más recuerdas cómo fue esa Venezuela, más te duele. Mientras más recuerdas a los que se han ido, más te duele. Y uno quiere deshacerse de ese dolor. La fábrica de muerte no solo es a punta de pistola, montándote en un peñero, diciéndote que te van a dar un trabajo de modelaje en República Dominicana y terminas en una red de prostitución. No es solo el narcotráfico que mata gente en Venezuela por consumidores y consumidores en otras latitudes. Es una fábrica que crece todos los días y, como decía al principio, no podemos ponerle un número aceptable de muertes. Esto hay que pararlo. Y hay que pararlo con fuerza, pensando en la libertad de los venezolanos y entendiendo que la democracia no es solo votar. La democracia no es solo un mecanismo donde nos medimos, nos contamos y todo queda bonito. La democracia es la alternabilidad de poder, es el rule of law, que es el Estado de Derecho, donde las leyes se cumplen. Y a todos aquellos que hoy piden una solución en la Constitución, les puedo decir solo una cosa. ¿Cuál Constitución? La misma que hoy acaba de cumplir, en estos días cumplió 21 años y no cumplen. La misma Constitución que enmendaron y no respetan. La misma Constitución que fue diseñada para someter y oprimir a los venezolanos y ha generado estos charcos de sangre. No puede haber legalidad dentro de la ilegalidad. Es absurdo. Mientras sigamos pensando así, el río de sangre crecerá, la fábrica de muertos tendrá rédito exponencial porque esas acciones sí suben y el chavismo sí cobra por eso. Esto fue Aquí se habla libertad. Que tengan feliz tarde. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.